¿Cómo les va? Les saludo con mucha cordialidad y sobre todo muy agradecido de que me acompañen en en esta tarea que tengo de mostrarles el evangelio de Jesucristo. Miren, estaba yo en la ocasión pasada cuando algunos relatos de por ejemplo, en el Marcos, por ejemplo, o con Mateo, alrededor de la crucifixión de Jesucristo. O sea, por ejemplo, respecto a Marcos, el Evangelio de Marcos, nos describe la escena de la crucifixión de Jesucristo de esta forma. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena y María, o sea, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. O sea, se refiere a la Virgen María, por supuesto, a María. Esto lo pueden encontrar en Marcos del 15 y versículo 40. Temáticamente aquí podría surgir la duda si es que la Virgen María tuvo cuatro o cinco hijos con José. Es decir, el único hijo fue el hijo de Dios. Pues no, ella fue una mujer normal y tenía a José que era su marido. Tuvo cuatro o cinco hijos, se menciona. O sea, cuatro bandos, en síntesis, dice que fueron cuatro varones y una mujer. O sea, cuatro varones y una hija en Salomé. O sea, ahí no había control ni nada. O sea, vivían los que permitía Dios. O sea, lo cual dudo porque los cuatro, o sea, los hijos de María coinciden con las señales bíblicas porque Mateo solamente menciona a los cuatro hermanos. Entonces, debo creer lo que dijo Mateo y no una hija llamada Salomé. No, porque Mateo solamente menciona, les digo, a los cuatro hermanos. Esto está en Mateo 13 con versículo 55. O sea, observamos que tanto Mateo como Marcos coinciden en lo que observaron. O sea, en cuanto a Lucas, no especifica nada. O sea, sin embargo, el apóstol Juan va más lejos asegurando lo siguiente. O sea, Juan dijo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. O sea, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Esto está en el Evangelio de Juan 19, versículo 25. En primer lugar, y respetando la herencia escrita de Juan, o sea, no me imagino que tanto Mateo como Marcos pues, estuviesen tan lejos del acontecimiento, tal como para no enterarse quién participaba cerca de la crucifixión, donde estaba Jesucristo, como para acordar en no decir la verdad, narrando que se encontraban lejos del lugar, mientras la Virgen María y María Magdalena estaban ciertamente cerca de ellos. Entonces, vamos a tratar de interpretar esto correctamente, las narraciones que están en los evangelios. Por otro lado, cuando menciona Juan de que se trata de la madre de Jesucristo, o sea, parece que se le olvidó o no estuvo presente cuando el Hijo de Dios no aceptó la validez a tal concepto. Esto lo van a encontrar en Mateo 12, versículos 49, 48 y 49. Explicó, o sea, Mateo dijo, explicó la narración bíblica a la Virgen María alrededor de Jesucristo. O sea, por la importancia que ha tenido en la fe de las mujeres, sobre todo en el mundo cristiano y por el manejo material con fines, no precisamente aclaratorios, que definan con nitidez el valor de cada cual. Por ejemplo, Mateo comenta, digamos, en el momento que es sepultado, el Hijo de Dios, repito, sentadas delante del sepulcro, muchos adoradores, por sobre todas las cosas, de la Virgen María, ya sea personificada en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, pensaban que Mateo rechazaba la presencia de quien fue hacerse servir por Dios para el nacimiento de Jesucristo. Pienso que el apóstol Mateo
O sea, fue muy respetuoso de lo que el Hijo de Dios estableció en su relación con ella, al mencionar siempre a su Padre Dios, a nadie más, o sea, como su origen mismo. Y debemos entenderlo así, que ni como Hijo del Hombre reconoció la potestad de María y José de Nazaret como sus padres. O sea, sobre todo en su edad madura, a los 33 años, eso no quiere decir que no reconociera el valor de sus padres como hijo del hombre ante los judíos, ante la sociedad judía y levítica, porque al convertirse públicamente en el hijo único de Dios, aclaraba que su padre se encargaría en proporcionarle el sitio de gracia de que se le merece, o sea, lo merecía, o sea, que merecía la mujer que tuvo en su vientre a Jesucristo. O sea, nada debe inventarse alrededor de la palabra de Dios, de lo que dijo realmente su hijo durante toda su vida terrena, o lo que conocemos de él en el Evangelio. Miren, al respecto, Marcos señala, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. O sea, lo vio Marcos, lo presenció Marcos esto, o lo investigó, pero yo creo que lo estaba presenciando entre los que estuvieron alrededor de todos los que lo seguían. Esto lo van a encontrar en Marcos 15 con el versículo 47. En cuanto a Lucas, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, descubrió lo siguiente. Y las mujeres que habían venido con él de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, él constata que de estas mujeres constataron de que Jesucristo fue puesto en el sepulcro. Esto lo van a encontrar en Lucas 23, versículo 55. Por un momento que habían venido, por un momento no comprendo por qué Juan, por ejemplo, el apóstol, no presenció la sepultura, no estuvo atento a lo que vio, porque menciona la presencia de mujeres. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de una seguidora de Jesucristo que fue muy conocida por todos, quien se mantuvo hasta el final al lado del maestro. ¿Quién fue? Pues María Magdalena. O sea, Lucas la menciona de una forma diferente. Por ejemplo, cuando Lucas menciona a Magdalena, lo dice de esta manera. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿de acuerdo? Esto lo menciona en su Evangelio Lucas, con 8 y versículo 2. De una u otra forma, es muy importante aclarar nuestra fe en lo que se dejó constancia o testimonio válido, o sea, para no equivocarnos en nuestras preferencias. O sea, mire, les repito lo mismo. Primero es Dios, después Jesucristo y después de él, pues todos los que ustedes quieran. Llegó el tercer día bíblico, la resurrección. Esto lo van a encontrar en Mateo 28, versículos del 1 al 20, en donde la culminación de la llegada del Hijo de Dios al mundo se convertía en el inicio de la gran era del cristianismo. O sea, fue el año 1 después de Cristo. Esto yo lo calculo, fue el 16 de abril, o sea que suma 7, el mes 4 del sistema anual que utilizamos y que se estableció desde ese momento. Existen 3 situaciones fundamentales que esta última etapa, primero, la importancia que Jesucristo le otorgó a María Magdalena. O sea, no solamente por encontrarse al frente de las mujeres que lo acompañaron a su sepulcro, sino porque se le menciona preferentemente en las diferentes versiones del Evangelio. O sea, por ejemplo, en el de Mateo, está en Mateo 28, versículo 1, cuando dice, Mateo, pasado el día de reposo, el día de reposo,
Esto fue un sábado, día 14. Al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo para los judíos, vinieron María Magdalena y la otra María, o sea, la Virgen María, a ver el sepulcro. Entonces Jesucristo, al hablar, o sea, más bien al aparecérsele a María Magdalena y a María, a ver y entonces al aparecérseles a las mujeres, salió a su encuentro cuando corrían a decirles a los apóstoles lo que había sucedido, o sea, que había desaparecido el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué pasó? El Hijo de Dios les dijo a María Magdalena y por supuesto a María. O sea, miren, Galilea, les voy a comentar, es lo mismo que Decápolis. Samaria, Perea y Judea eran las principales regiones de Palestina, o sea, Galilea, para que lo tengan presente. Igualmente, Marcos menciona a María Magdalena al frente de las mujeres después del día de reposo, incluyendo a la Virgen María. Esto es lo que dice Marcos. O sea, Marcos lo dice en el capítulo 16, versículo 1. ¿De acuerdo? O sea, más adelante, Marcos relata que Jesucristo se apareció ante la propia María Magdalena. Esto lo van a encontrar en Lucas 24, versículo 10. Nuevamente en el Evangelio según San Juan, menciona en la etapa de la resurrección a María Magdalena. O sea, lo van a encontrar en Juan, en Juan 20, versículo 1. Y de la misma forma que Lucas relata Juan que Jesucristo se le apareció y le dijo, mujer, le dijo Jesucristo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eso lo dijo Jesucristo. Y en esta conversación que testifica Juan, lo van a encontrar en Juan, artículo 20, versículos del 15 al 17. O sea, no cabe dudas de que el mérito y santidad de María Magdalena, por el simple hecho de ser atendida por Jesucristo, debía estar por encima de muchas personalidades que ha santificado el hombre. O sea, a través de los siglos, o sea, los hechos bíblicos lo soportan. O sea, no hay misterio en esto, está en la Biblia. El buen cristiano debe creer en los hechos y testimonios de quien estuvo muy cerca del Hijo de Dios. Pero si nos esforzamos en nuestro análisis, observaremos que las palabras de unos son más sólidas que las de otros evangelistas. O sea, fueron cuatro evangelios que han llegado a nuestras manos. Y aunque existen diferencias entre cada uno de ellos, o sea, con excepción de la del joven Juan, son aceptables. O sea, Mateos, Marcos y Lucas coinciden mucho en lo que observaron y escucharon en el sitio de cada evento. Algunos vieron de más o creyeron ver y otros escucharon lo que otros no, ¿verdad? O sea, por distracción o porque en ese momento no se encontraban en el sitio del evento. O sea, de todas formas, lo fundamental es lo importante. Lo que expresó, por ejemplo, Jesucristo, aunque con diferentes palabras señaladas en cada evangelio, será el criterio de cada cristiano, con el que evaluará todas las razones y llegar a cada uno a su conclusión personal, o sea, dándole validez ante sí mismos, básicamente. O sea, como lo he realizado en la interpretación que construyó en este libro, o sea, que estoy estableciendo en este libro, interpretando la palabra de Dios y el Evangelio. Aunque mencione más adelante algunos puntos sobresalientes, o sea, de cada uno de los evangelios, no comentado por los demás. O sea, sigo creyendo que el apóstol Mateo nos deja muy claro el paso por este mundo de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Yo creo que no hay duda de que alguien pueda pues, dudar o sea, ponderar ese tipo de situación.
Miren, para terminar el relato original del Evangelio en sus cuatro versiones, es muy importante lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, sobre todo para que comprobaban que había resucitado, así darles la última encomienda de su actividad pastoral por el mundo. Mateo es breve, seguramente estuvo presente y de acuerdo a la versión de María Magdalena y la Virgen María y otras mujeres, a quienes se les apareció un ángel para decirles que los apóstoles debían ir a Galilea para encontrarse con su maestro. Esto lo van a encontrar en Mateo 28, en versículos 1 al 10. Ya en el monte, dentro de la región de Galilea, algunos apóstoles dudaron. Casi puedo adivinar que fueron Andrés, Bartolomé y Tomás, entre otros por la poca participación en la organización del cristianismo. Hasta que Jesucristo se acercó a ellos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Jesucristo. Eso lo van a encontrar en Mateo 28, versículo 18. El Hijo de Dios estableció que su Padre le otorgaba el dominio, el poder y la facultad que tendrá eternamente lo que suceda en la tierra y en el reino de los cielos. Pues que es su Hijo. O sea, el hijo de Dios les dijo, o sea, por supuesto, sobre las cosas y las personas, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios les dijo a sus apóstoles, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dijo Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo 28, 19. O sea, la tercera expresión final de Jesucristo fue muy importante antes que muriera, ¿verdad? Más bien cuando habló con ellos, sobre todo más bien cuando ya estaba vivo nuevamente y que se los entregó, o sea, se reunió con ellos, cuando ya resurgió, cuando renació. Entonces les dijo Jesucristo a los apóstoles, enséñenlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así lo dijo Jesucristo. O sea, los mandamientos y las ordenanzas de Dios, en esencia, o sea, la palabra de Dios. He aquí, dijo Jesucristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que le dijo a sus apóstoles. O sea, tal vez cuando el sol deje de existir y la raza humana desaparezca, o sea, viva, y la llegada de Jesucristo se haga presente como lo vaticinó. O sea, dicen los científicos que técnicamente el Sol perderá su parte más activa dentro de 5.000 millones de años. Fíjense nada más. O sea, los científicos están calculando que el Sol, que nos alumbra y que nos hace vivir, va a terminar su vida dentro de 5.000 millones de años. Eso es muchísimo. Y terminará, pues no sé, su vida total dentro de 1 millón de millones. Es una cosa impresionante. O sea, suficientes para que no nos preocupemos ya por ello, ¿no? O sea, ¿cuándo va a dejar de funcionar el sol? En ese último mensaje del Hijo de Dios, debemos recordar que el Padre siempre se encuentra presente en cualquier momento de nuestra vida. Y Jesucristo estará a nuestro lado, ya se lo dije algún día, siempre y cuando dos o más nos reunamos en su nombre. O sea, va a estar presente Jesucristo cuando nos reunamos dos a hablar de Jesucristo. Así lo dijo Jesucristo. Miren, Marcos nos relata lo que escuchó y vio en ese mismo momento cuando el Hijo de Dios se aparece frente a sus apóstoles. Esto lo van a encontrar en Marcos 16, versículos del 12 al 18. ¿Qué dice Marcos en ese sentido? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. O sea, coincide el Mateo, pero con otras palabras, por supuesto, ¿no? Dice Marcos que escuchó de Jesucristo, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me imagino que Marcos entendió de otra forma lo que nos relata, por ejemplo,
al respecto Lucas. Lucas lo van a encontrar en Lucas 24, en versículo 47. Nos dice Lucas que escuchó que supo, vamos, de Jesucristo, que dijo esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, que pensaba en todo el mundo, no nada más en donde él había nacido. Lucas coincide con Mateo respecto a la ley de Dios. O sea, cuando dice que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, esto lo menciona Lucas 24, versículo 44. Al llegar al Evangelio de San Juan, sobre todo en la parte final, descubro una narrativa diferente, o sea, más extensa, con acontecimientos más amplios, con expresiones más detalladas que según Juan dijo que es Jesucristo. Si revisamos detenidamente desde el principio de su Evangelio, sirve para dos cosas. Y con todo el respeto que le digo a la memoria del apóstol Juan, para diseñar circunstancias que probablemente, posiblemente para muchos no resulta creíble, porque los demás observadores como Mateo, Marcos y Lucas, o sea, no lo comentan. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí en el caso de Juan? Y otra cosa es seguramente porque no profundizaron en la idea, en las ideas y relataron la esencia del Evangelio. O sea, como pensamientos centrales de la filosofía espiritual del cristianismo, o sea, del cristianismo. Es básicamente, ¿no?, la esencia misma del cristianismo. En el Evangelio de San Juan surgieron, por ejemplo, los siguientes conceptos. El verbo encarnado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el pan de la vida. O sea, muchas frases que adopta la religión católica y maneja constantemente en el desarrollo de la doctrina. Enseguida describiré en la interpretación personal que le doy a la palabra de Dios, o sea, por medio del Evangelio, en aquellos puntos, frases y expresiones relevantes, o sea, que nos dicen de lo expresado por Jesucristo y que será un complemento de lo que lo que ya conocemos como los cimientos de la vida espiritual en el cristianismo. O sea, enseguida mencionaré los testimonios o hechos particulares de cada uno de las cuatro versiones del Evangelio, que no se encuentran identificadas entre sí. Por ejemplo, San Mateo dice, lo van a encontrar en 21 con versículos 1 hasta el 12. La llegada de los Reyes Magos para adorar al niño Jesús y entregarle sus regalos está marcado por una frase muy importante que aparece nuevamente al final del Evangelio. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se preguntaron los santos reyes. Así se apuntó en su crucifixión y muerte. El título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Esto está en Mateo 15 con versículo 26. Por alguna razón, Mateo se enteró de este acontecimiento de una manera directa por el Hijo de Dios, por la propia Virgen María, e inclusive por José, el esposo de María. Lo cierto es que ningún otro relator comenta tan importante acontecimiento. O sea, que ha formado ya toda una tradición en el mundo cristiano. O sea, esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 12, versículo 23. Sabemos que Herodes intentó matar al Hijo de Dios, pero ya estaba profetizado que huiría a Egipto y que regresaría para vivir en la región de Galilea, o sea, en Nazaret. Aquí las profecías del Antiguo del Testamento se fueron dando desde el nacimiento de Jesucristo, no sé, hasta su muerte. De Egipto, llame a mi hijo. Esto lo van a encontrar ustedes en Mateo 12, con versículo 15. También en Oseas, por ejemplo, 11 con 1. Miren, Mateo relata lo que Jesucristo dijo acerca de ser la sal de la sal de la tierra y la luz del mundo. Comentando el contenido que ya expliqué con anterioridad, esto está en Mateo 5,
versículos 13 al 16. Asimismo escuchó del Hijo de Dios lo que pensaba, lo que pensaba respecto a la ley de Dios, de lo que deberían hacer los apóstoles y los sacerdotes del futuro, o sea, en la iglesia de Jesucristo. Claro, también los pastores, para que se cumpliera. Esto lo van a encontrar en Mateo 5, versículos 17 hasta el 22. Igualmente, Mateo apuntó con certeza lo que Jesucristo dijo sobre el adulterio, sobre el divorcio y los juramentos. Esto lo van a encontrar en Mateo 5, en el versículos 27 a 37. Consideraciones que también expliqué en su momento y de manera amplia, ¿no? Ya no voy a repetir lo mismo. Algo importante que escuchó del Hijo de Dios fue sobre las limosnas. O sea, Mateo lo van a encontrar en Mateo 6, de versículos 1 al 3. O del ayuno. También Mateo del 6 al versículo 16 al 18. Que son dos actitudes fundamentales del buen cristiano. O sea, para llevarlos a cabo como lo pidió Jesucristo. O sea, no debemos olvidar que en esta parte del libro señalo los eventos, hechos o acontecimientos que de acuerdo a la Santa Biblia solamente fueron captados por el apóstol Mateo. O sea, hechos que los demás o no presenciaron o se encontraban en otro lugar. O sea, distante de lo que sucedió. A partir de este momento, Mateo está muy cerca de la interpretación de Marcos, sobre todo de Lucas, de todos los momentos que rodeaban a Jesucristo, porque con Juan solamente observo en 17 ocasiones la coincidencia con los otros evangelios, sobre todo de 134 acontecimientos de los que capto en Mateo. Esto quiere decir que Juan estuvo al lado del apóstol Mateo solamente el 13% de las ocasiones en que Jesucristo se manifestó. O sea, se encontraba, yo creo, Juan, distraído. Lucas, por ejemplo, realiza su narración apegada en 37 ocasiones, que lo hace Mateo, lo que representa, no sé, un 65% el total del tiempo que el propio Mateo. Esas son las conclusiones que yo he estado llegando a esta situación. O sea, cuando lo analizo y todo eso, llego a esas conclusiones. O sea, Mateo estuvo al lado del Hijo de Dios en la mayor parte del tiempo. Esto quiere decir que la investigación de Lucas estuvo apegada a la realidad. O sea, cual fuere la fuente de donde obtuvo los datos cercanos a la realidad. O sea, Lucas no fue apóstol, por supuesto, fue un investigador, vamos a decirlo así. O sea, con Marcos coincidió un poco menos en 70 ocasiones, que representan la mitad del tiempo con Jesucristo al lado de Mateo. O sea, lo que nos haría concluir que Juan siempre se encontraba aislado, o sea, de los demás apóstoles y seguidores o discípulos para detectar detalles que no observaron los demás o permanecer en lugares y prédicas en donde los otros se encontraban ausentes por alguna razón. O sea, como una referencia de lo que veremos más adelante. Juan contempla 80 acontecimientos muy detallados de lo sucedido con el Hijo de Dios. O sea, que lo describe en su versión del Evangelio y solamente el 21% de ellos, o sea, los 17 que mencioné, son los que coinciden con las otras tres versiones señaladas. O sea, esto quiere decir que lo relatado por el apóstol Juan resulta tan especial como único, sobre todo por la profundidad con que se describe, o sea, cada acontecimiento, que me hace sentir que es otra historia bíblica del Nuevo Testamento. Así, ese es mi punto de vista. Continuando con la versión del Evangelio según San Mateo, en aquellos hechos no contemplados por los otros tres, llegamos a dos de los tantos milagros que realizó Jesucristo. Cuando dos ciegos reciben la vista. Esto lo van a encontrar en Mateo 9, versículos 27 al 31. Cuando un mudo pudo hablar. O sea, Mateo también lo describe en el 9 con versículos 32 y 34. Mateo relata dos manifestaciones y advertencias del Hijo de Dios. O sea, respecto al apostolado, que son importantes y proféticos. Y tómenlo en cuenta.
deben atender muy fácilmente esto, que es muy importante. Miren, una es cuando escuchan a Jesucristo, preocupados de que son muchos los pecadores y pocos los apóstoles o sacerdotes y pastores cristianos para convertirlos. Pues esto está en Mateo noveno, versículos 35 y 38. Entonces, en otra de las advertencias a los apóstoles sobre la persecución que tenían que creer en él, a quienes sobre todo les pide prudencia, sencillez. Lo van a encontrar en Mateo 10, versículos 16 al 25. Existe una parte que por lo visto se perdieron tanto Marcos, Lucas y Juan, de alguna manera, que resulta el cumplimiento de una de las profecías de Isaías. O sea, pueden encontrar en Isaías en el 42, versículos 1 al 4, queriendo pasar desapercibido. O sea, no solamente para cumplir dicha profecía, sino porque ya los fariseos trataban de matarlo. Esto lo van a encontrar en Mateo 12, versículo 14. Miren, Jesucristo habló mucho, por ejemplo, sobre, ya les dije yo, sobre parábolas o la manera que quiso expresar su manera de ver, su manera de pensar alrededor de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con esto? Por ejemplo, porque cada arzobispo, más bien cada apóstol, vio diferente las cosas. Y mucho menos por sus seguidores, como la de, por ejemplo, lo que me mencionaba yo, el trigo y la cizaña. Algo complicada de interpretar, que posiblemente hizo que no la memorizaran sobre todo, excepto Mateo. Sí le dio una interpretación y una significación, o sea, una explicación coherente. Así entiendo esta parábola. ¿Cómo entendió Mateo esta parábola de trigo y la cizaña? O sea, de acuerdo a las explicaciones de Jesucristo. Mateo, lo van a encontrar en Mateo 13, en versículos 36 al 43, es bastante amplio. Además de la explicación divina que hace el Hijo de Dios sobre lo que significa el reino de los cielos, que es lo que dijo. O sea, Jesucristo dijo esto: el tesoro escondido, la perla del gran precio, la red y los tesoros nuevos y viejos. Esto lo van a encontrar en Mateo 13, en versículo 44 al 52. O sea, nos proporciona la oportunidad de entender por muchos caminos lo que significa ilusionarse con el reino de Dios. Por momentos, Mateo, observando los acontecimientos, generaliza sin llegar pues, al detalle de algunos, alguno en particular. Esto lo van a encontrar en Mateo 15, 29 al 31. Cuando Jesucristo realiza el milagro de sanar a muchos lisiados o incapacitados, testifican el poder de Dios a través de su Hijo. Es oportuno e importante considerar el fondo esencial de la fe en el ser humano. O sea, Jesucristo como Hijo del Hombre no se identificó con los semejantes de esa época. Y muchos no creían en él por ignorantes, por egoístas o por envidia, ya que millones de seres humanos de este planeta, o sea, no conciben que un ser humano semejante a nosotros hubiese sido capaz de levantar muertos o curar inválidos por el simple hecho de tocarlos. Muchos fueron testigos, por ejemplo, Mateo y Juan, como apóstoles se encontraban cerca de él para constatar sus hazañas. Eran sobrehumanas. Lucas y Marcos pues, complementaron los sucesos y decencias de esa época, lo comprobaron, preguntando a la gente, a los seguidores de Jesucristo. Aunque la comunicación se distorsiona con el tiempo, o al transmitir la información oral, los documentos originales conservaron autenticidad en la medida de lo posible. Y lo más importante para un ser humano es que, como yo, es que puedo asegurar es que la presencia de Jesucristo en la tierra fue cierta, que lo crucificaron, que resucitó y que se encuentra con su Padre. No existe duda. Para mí. ¿Y por qué?
porque nuestra láctea, y se los voy a explicar, digamos, científicamente, ¿no? Porque para que no haya duda alrededor de lo que yo establecí en mi libro, en el Supremo Mensajero de Dios. Porque nuestra Vía Láctea, esto quiere decir la galaxia en donde vivimos, de las 100.000 millones que existen en el universo, vías lácteas, hay 100.000 millones que hay en el universo. Nosotros vivimos en una de las vías lácteas, pero hay 100.000 millones que existen en el universo. Tiene un diámetro medio de unos 100.000 años luz. O sea, esto quiere decir viajando a la velocidad de la luz. ¿Cuánto se puede viajar a la velocidad de la luz? Con 299 o sea, metros por segundo. Imagínense, 299 millones, imagínense. O sea, 299 millones 792.458 de metros por segundo. Para nada. O sea, metros por segundo. Estos son aproximadamente 1 trillón de kilómetros, o sea, 1 millón de billones de kilómetros. Para nada. Se calcula que la Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Imagínense nada más. Este hecho grandioso de la creación no salió de la nada. Solo un ser superior como Dios fue capaz de hacerlo. Somos solo una pequeña parte de esa inmensidad. Porque cuando existe un evento coincidental, circunstancial, reiterativo, que presupone incredulidad y que resulta razonablemente cierto, pues nos indica veracidad y certeza para aceptar que no se percibió engaño. Se ha quedado claro dentro de un sentido común básico que no formamos parte de la nada, que no somos originados por una explosión de protones o neutrones que surgieron de la nada. Entonces la existencia de un creador místico termina siendo real. Ahora, si escribo mi reflexión sobre una historia bíblica interpreto racionablemente el contenido de los evangelios, es porque soy un hombre de fe y de una fe razonada, no una fe loca, no, una fe razonada, pensada, sentida, aunque parezca contradictorios a la ciencia. Espiritualmente convencido de que es coherente a los principios mínimos del entendimiento humano. O sea, basado en conclusiones de análisis e interpretación numérica de experiencia personal que muchos llamarían pues, casualidades. Pero cuando son demasiadas y reiteradas, además de coincidentes, un término llamándolas para mí mensajes. Para mí son mensajes. Ahí radica la fe indiscutible de un ser como yo. Soy muy afortunado de ser considerado y transmitirles una verdad que me atrevo a asegurar como irrevocable cuando me enfrente o se enfrenten mis conclusiones al pensamiento de algunos de mis semejantes que ponderen mis conceptos o conclusiones. Cuando sé de antemano cuáles son sus deficiencias en su armonía psíquica. Y mucho menos pues, desviaría mis conclusiones, pues, me arriesgo al juicio de nuestro Creador. Y que Él me juzgue y que determine el final de mi vida. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo tengo fe. Y además, son conclusiones científicas que he estudiado profundamente. Que Dios existe y que es Padre de Jesucristo. Aquí lo vamos a parar. Vamos a detener un poquito acá. Nos vemos en el próximo audiolibro y les agradezco muchísimo que tengan la oportunidad de darse, no solamente escucharme, porque yo soy un ser humano como cualquiera, pero escuchar ustedes la historia bíblica a través de los evangelios. Que les tengan muy bien. Y la verdad, como me digan, muchas me dicen, ¿por qué no nos mandan bendiciones? Yo sí puedo darme la oportunidad, gracias a Jesucristo y porque Dios así lo permite. Y desde este lugar en donde estoy, para que ustedes
se bendecía. ¿Eh? Que Dios los bendiga y Jesucristo los acompañe.